Capítulo 28. Y al final, Damián siempre obtuvo lo que quiso. En algún momento del camino me quedé dormida y sentí que en esos pocos minutos tuve un sueño, o no sé si fue un recuerdo. Había un montón de sangre, personas desmembradas, personas acuchillando a otras, una muchacha con el cuello cortado, la madre de Damián llorando y yo, decidida y cruel, asesinando a alguien que quería asesinarlo a él. Pero dejé de cabecear porque sentí que el auto aminoraba la velocidad. Vi a Damián todavía inconsciente a mi lado y a Poe medio llevado por el sueño, pero tratando de mantenerse alerta. Tatiana lucía aterrorizada, como una prisionera a la que solo le faltaba ser metida en la celda. Archie permanecía quieto, otra vez ese silencio que era más perturbador y peligroso que sus colapsos. Llegamos, anunció Nicholas. Era difícil ver por la ventana porque la lluvia estaba furiosa y la noche muy oscura. Pero con esfuerzo reconocí una casa abandonada en un camino alterno a la carretera principal. No era tan enorme como la mansión de Hanson, pero en algún momento había sido bonita. Estaba rodeada por unos salvajes y descuidados muros de hierba y parecía más de un estilo victoriano. Las ventanas estaban selladas por madera. Salimos corriendo del auto apenas aparcó. Poe se ocupó de sacar a Damián cargando como si fuera un saco. Sí, solo se lo lanzó al hombro sin demasiado esfuerzo. Seguimos a Nicholas hacia la entrada de la casa. Subimos las escalinatas y con una llave especial que había estado oculta como un collar debajo de su gabardina, abrió la puerta. Una sala de estar muy amplia y con olor a polvo ya encerrado nos recibió. Los muebles eran viejos y gastados, el techo era alto. Algunas sábanas blancas cubrían el resto de las decoraciones. Era bastante escalofriante. Tengo un auto escondido en el depósito, nos explicó Nicholas. Debo ir por él, pero necesitaré ayuda para abrir las puertas porque se traban. Poe, acompáñame. Lo dejaré primero en el sofá, asintió Bern. Fue hacia uno de los muebles más grandes para recostar a Damián. Archie, hay una caja con armas en el sótano, le indicó Nicholas. Ve por ellas, nos servirán si algo sucede. Archie aceptó. Antes de ir, tiró con rudeza del brazo de Tatiana para que lo acompañara, pero ella trató de negarse temblorosa. Me quedaré a cuidar a Padme. Ya dije que vienes conmigo. Archie volvió a jalarla de forma amenazante. No te voy a dar la ventaja de escapar. No pudo protestar porque él se la llevó con brusquedad. Al mismo tiempo, Poe y Nicholas se fueron por un pasillo. Quedé sola en la casa y cuando los pasos dejaron de escucharse sobre la madera del suelo, el silencio se sintió aún más aterrador. Claro, la lluvia sonaba con una fuerza agresiva contra el techo, pero no era un escenario nada cómodo. En busca de calmar mis nervios, me arrodillé junto al cuerpo de Damián en el sofá. Respiraba, pero era como si el efecto del gas aún no quisiera irse de su organismo y lo hubiera tumbado otra vez. Tomé su mano con la mía, manchada de sangre para sentir su calor, para asegurarme de que seguía ahí. Habría dado lo que fuera por escucharlo decirme algo odioso en ese momento. Me di cuenta de que su celular se estaba saliendo del bolsillo de su pantalón. Lo saqué para acomodarlo. La pantalla estaba medio rota y una parte se había puesto de un color negro. Justo cuando iba a volver a guardarlo en su ropa, Nicholas llegó apresurado por el mismo pasillo por el que se había ido. Estaba empapado por la lluvia. Estaba muy agitado y su boca sangraba por algún golpe que había recibido. Y no venía con Poe. Un escalofrío me hizo levantarme. ¿Y Poe? Pregunté alerta. Logré noquearlo y lo encerré en el depósito, pero es fuerte, así que se despertará y saldré en algún momento, explicó muy rápido. También bloqueé la puerta del sótano para que Archie y Tatiana no salgan.
Tampoco sé cuándo Damián va a reaccionar, pero si ellos están contigo, no podré decirte lo que tienes que saber. Pensé que estaba jugando conmigo porque mi sentido defensivo, ese que siempre le había temido, asumió que nos había engañado y que no quería ayudarnos sino matarnos, pero se veía bastante serio. De hecho, había un brillo de preocupación en su mirada. ¿De qué hablas? Escucha, Padme. Cuando te pedí que te unieras a mi manada, era porque quería ayudarte solo a ti. De hecho, por esa razón estoy aquí. Siempre quise ayudarte. Mi instinto me empujó a dar unos pasos hacia adelante para crear una distancia en el caso de que, si él se atrevía a lastimar a Damián, yo pudiera evitarlo. No te entiendo, fui sincera. Los mensajes, era yo, reveló. ¿Eres el desconocido que me ofreció una salida? Hundí las cejas con desconcierto. Él asintió. Desde que me viste en el bosque, intenté acercarme, pero tú solo echaste a correr. Cuando te encontré ya estabas con Damián y me tuviste miedo. Todo el tiempo me tenías miedo, así que pensé que enviar mensajes podía servir como un primer paso. ¿Qué? ¿Entonces él me había ayudado con la máscara de oxígeno y la llave? ¿Y además me había citado en la sala de prácticas? Recordé que había aparecido ese día, pero había fingido muy bien. Exhalé, tan ofuscada que no sabía qué asimilar primero, si el hecho de que había noqueado a Poe o de que estaba revelando que no era tan malvado como siempre me había parecido. Pero me sentí perdida. Pudiste ofrecerme tu ayuda directamente. Si te lo decía de esa forma, no me ibas a creer. Además, existía el peligro de que él te estaba vigilando en todo momento. Por esa razón, traté de ser cuidadoso. Primero quería convencerte de que aceptaras estar a solas conmigo para poder demostrártelo. Pero si sabías que Aspen nos vigilaba, ¿por qué no nos advertiste? Eso habría demostrado por completo que estabas de nuestro lado. No, no me entiendes. Nicolás negó con la cabeza con cierto pesar. Estoy solo de tu lado porque yo nunca me refería a Aspen, y no me refiero a él ahora. Una punzada de temor me dejó postrada en medio de la sala. Entonces, ¿a quién te refieres? A Damián. ¿Qué? La palabra solo salió de mi boca muy confundida. Mis padres crearon los refugios de presas para mi hermano que nació siendo normal, pero que sabía de nuestro mundo, empezó a explicar. Lamentablemente, alguien descubrió en dónde estaba oculto y lo asesinó. Debido a eso, ellos decidieron ayudar a más personas para que no les pasara lo mismo y muchos novenos se les unieron. Así que hay más refugios, y una vez le confesé eso a Damián. Le dije que yo ayudaba a presas, le ofrecí unirse a mí y luego de que se negó, pactamos un silencio. Afuera, en el cielo lluvioso, sonó un trueno. El reflejo del rayo iluminó el interior de la sala y luego la dejó semioscura de nuevo. ¿Por esa razón dejaron de ser amigos? Pregunté. Por eso y porque traté de convencerlo de que dejara de hacer ciertas cosas que él hacía. ¿Qué cosas? Nicolás suspiró. No lo dijo de inmediato porque sabía que, tras revelarlo, no habría marcha atrás. De todas maneras, estaba decidido a hacerlo. Desde que lo conozco, Damián ha seguido tus pasos. Yo lo descubrí años atrás. Siempre te ha vigilado, así que si creíste que antes de enterarte de la verdad de los novenos eras invisible para él, te equivocas. ¿Siempre? Repetí la palabra estupefacta. Nicolás hizo un asentimiento ligero. Cuando le pregunté por qué te vigilaba, él dijo que era solo porque le causabas curiosidad. Confié en que era eso nada más y lo dejé en paz. Pensé que si veía la vida de una presa, se sensibilizaría y querría ayudarme. Pero perseguirte no lo volvió más empático, solo hizo que su fijación por ti empeorara, y de un momento a otro se transformó en algo mucho más peligroso. No pude moverme.
Sentí que por el pasmo un párpado se me cerraba y el otro no. Hasta sentí que me iría de la realidad, que aquel era el último y más grande golpe emocional que me provocaría ese quiebre tan horrible en el que veía mi cuerpo desde afuera, y cuando eso sucedía, si no me contenía, quise mirar hacia donde Damián estaba inconsciente porque tuve la impresión de percibir algo que la oscuridad podía ocultar, pero tampoco pude. No puede ser cierto. Intenté negarme como si con eso pudiera calmar el peligroso estallido que quería suceder dentro de mí. Él y yo tenemos una conexión. Claro que no era lo único que Nicolás tenía para confesar. Mira, un día tuvimos una fuerte pelea por todo y tomamos caminos distintos por años, dijo. Dio unos pasos hacia mí para decírmelo con gravedad. Hasta ese día en el bosque, yo los escuché. Él te dijo que solo tenías dos opciones, unirte o morir, y la forma en la que lo hizo, aun sabiendo que esas no eran las únicas salidas, me llevó a sospechar que algo había planeado. Además, sus nervios me dejaron en claro que en ese plan no estaba que yo te viera, y así entendí que no habías llegado solo porque sí. ¿Te refieres a que la tarde que entró a Ginger Café no fue casualidad? Mi voz se escuchó casi desvanecida. No lo fue, confirmó Nicolás. Él supo exactamente cómo atraerte. Eso era lo que quería. Y te mintió, porque siempre hubo una salida segura. Damián pudo haberme pedido ayuda y pudo haberte llevado a uno de los refugios para que tuvieras una vida normal, pero no eligió eso porque no era lo que había planeado. ¿Entiendes lo que quiero decir? No, yo... Nicolás lo enfatizó para que aceptara la realidad. Padme, nunca estuviste atrapada por el mundo de los novenos. Quien te atrapó en él fue Damián. En lo que pude parpadear, un par de lágrimas salieron de mis ojos. Fui consciente de ellas atónita. Incluso me llevé una mano a la mejilla para sentirlas, para sentir que estaba llorando. Después de años, estaba llorando porque me estaban revelando que Damián me había mentido. O mejor dicho, porque lo último que me quedaba, lo último a lo que había querido aferrarme, también acababa de derrumbarse. Me lo pregunté a mí misma. ¿Todas las personas en las que había confiado me habían traicionado? Y algo en lo profundo de mi interior me dio una respuesta. Incluso tú te traicionaste a ti misma. Mira su celular, sugirió Nicolás entre el silencio. Lo tienes en la mano. Yo no necesito revisarlo para saber lo que de seguro encontrarás en la galería de fotos. Desbloqueé el celular con las manos temblorosas. Accedí a la galería de imágenes. Había un álbum entero llamado Padme que se desplegó con cientos de fotos mías. Yo entrando al instituto, saliendo, en el jardín de mi casa, hablando con Eris y Alicia, en el parque, en el centro comercial, en Ginger Café. El recuerdo llegó a mi mente de una manera aturdidora. Las hojas en el cajón de su habitación. Aquellos números anotados que yo no había entendido eran mis horarios, las horas en las que solía visitar algún sitio. Eché un vistazo a los detalles de las fotos. Las primeras tenían fecha de muchos meses atrás. También había videos de mí caminando y comentarios sobre lo que hacía guardados en la aplicación de notas. Hice ciertas conexiones mentales. Me fui al momento en el que Archie había explotado en su habitación y le había preguntado a Damián si él no había previsto que Nicolás se enteraría de la verdad. Que él debía tener todo bien organizado porque se lo había explicado. Casi lo había delatado porque Damián de seguro le había pedido ayuda para meterme en su mundo de la misma forma que él a Tatiana. Damián lo había planeado todo. Desde un principio, él había sido el verdadero peligro.
Muchas personas que ahora viven en los refugios pasaron por lo mismo que tú, y tanto ellos como sus familiares siguen con vida, dijo Nicolás. Entendí eso. Lo que no entendí fueron las razones. También me lo pregunté mentalmente, pero mi boca lo susurró con debilidad. Pero, ¿por qué? Los ojos azules de Nicolás parecieron transmitir algún intento de consuelo, como si ya de por sí fuera difícil que él tuviera que decírmelo. Porque Damián es manipulador, reveló. Eso es lo que más lo satisface y lo que lo hace muy peligroso. Y en este momento, pasando por el hito, lo es mucho más porque eso mismo intensifica sus actos irracionales y obsesivos. No creo que pueda hacerte daño, pero quizás si las cosas no salen como él quiere, su intención es tenerte a su lado y hará lo que sea para que siga siendo así. Volví a escuchar la voz de su madre, pero esa vez entendí por qué me había preguntado si Damián me había metido en ese mundo. Entendí por qué me había pedido hacerle caso a mis malos presentimientos y entendí que yo los había tenido, que varias veces había sentido una punzada de duda, que algo no encajaba, pero lo había ignorado. Comprendí que cada cosa que ella había dicho había sido una advertencia, y de repente un súbito arranque de lucidez me permitió darme cuenta de lo que siempre hubo detrás de las acciones de Damián. El haberme besado en la mansión, el haber aparecido en mi habitación para evitar que escapara, el haber dicho que quería que me quedara, su deseo de escuchar que yo lo necesitaba, el haber mencionado cosas sobre mí que sabía muy bien porque, en secreto, nunca había sido ajeno a mi vida. Así que él también debía saber aquello. Puedo ayudarte a escapar antes de que Damián despierte y de que Poe aparezca porque tanto él como Archie van a defenderlo a toda costa y no es una pelea que yo podría ganar, me ofreció Nicolás. Debes decidir ya mismo si te quedarás con ellos o si quieres huir de esto. Tenías que habérmelo dicho antes. Lo habría hecho, pero tú creías que era yo el malo y él habría logrado convencerte de que sí. En realidad lo logró. Nicolás se acercó a mí y me puso las manos en los hombros en un gesto de apoyo. No sé si estamos a tiempo, pero tú no tienes el instinto inhumano de una novena, Padme, y tampoco debes serlo solo porque él así lo quiere. Cuando Damián te veía, a veces yo también, y siempre me di cuenta de que hay una humanidad especial en ti. Por esa razón discutimos, porque yo le pedí que no acabara con eso. Mi pecho se contrajo de tristeza por esas palabras y también porque entendí la razón por la que Damián me había pedido no acercarme a Nicolás. Pero sobre todo, porque con estas revelaciones tuvo sentido el por qué yo le había tenido tanto miedo a pesar de que nunca había sido el malo y de que nunca me había atacado. Todo ese tiempo le había temido porque me había enamorado del verdadero villano y mi propia necesidad de no reconocer que lo era se había esforzado por bloquear a cualquiera que quisiera alejarme de él. Porque, como había dicho Eris, yo también estaba dañada. Aún con Nicolás viendo algo especial en mí, siempre lo estuve y las palabras que me había dicho en la escalera de la mansión tenían toda la razón. No es tu culpa, pero ahora es tu castigo. Otro trueno sacudió el cielo y me sacó de mi nube de perplejidad. Fue más fuerte y el resplandor del rayo hizo que toda la sala abandonada se iluminara. En ese instante vi como una mano pálida y tensa le rodeó el cuello a Nicolás desde atrás. Por supuesto, mi sensación de que algo había sucedido a mis espaldas no había sido errónea. En algún momento, Damián se había levantado y entre los sumidos que estábamos en la conversación, no lo habíamos notado. Ahora estaba detrás de él. Le acercó el rostro al oído, un rostro enfermizo y enojado.
enmarcado por el húmedo y desordenado cabello negro, un rostro con las pupilas muy dilatadas y el color rojizo alrededor de los ojos mucho más intenso como sangre. Creo que dije que no te quería cerca de ella. No, le susurró a Nicolás, y sin darle tiempo de nada, más poderoso que nadie en ese momento, alzó la otra mano y le clavó un cuchillo en la parte trasera del hombro. Lo hizo tan fuerte que la expresión de Nicolás se congeló del dolor mientras me miraba fijamente. En un segundo, Damián sacó la hoja de su piel y se la clavó en otro punto de la espalda. Así varias veces. Lo acuchilló con crueldad hasta que el cuerpo cayó de frente en el suelo, justo sobre mis pies. Mis lágrimas todavía salían sin parar incontrolables, pero mi cara estaba inmóvil y el resto de mis músculos también. Solo miré a Nicolás tendido ante mí, con los brazos extendidos y la sangre manchando su gabardina. Luego, alcé la vista hacia Damián. Su mano apretaba con fuerza el cuchillo. Tenía las fosas nasales dilatadas y una mirada salvaje casi desquiciada. Debí estar asustada, pero por mi cabeza pasaron una ráfaga de revelaciones. Jamás olvidaría la traición de Eris. No volvería a cerrar los ojos sin escuchar los lamentos de las personas en las mazmorras o sin recordar cómo había visto a Hanson cortarle el cuello a Alicia. Mis padres, las únicas personas que tal vez me habían amado de verdad, no volverían a ser los mismos debido a lo que Damián les había hecho y que yo misma había aceptado. Ciega. No tendría un hogar, no tendría un futuro y no sería capaz de controlar nunca más a la verdadera yo porque ya no tenía razones para hacerlo. La única verdad, la única realidad era que, aunque me esforcé, jamás me había convertido en una novena. Siempre fui la presa de uno, siempre sería su presa. Tenemos que irnos, me dijo Damián con una desequilibrada desesperación. ¿En dónde están Archie y Poe? Sabía a quiénes estaba refiriendo y que, si aparecían, yo tendría las de perder, pero sus nombres, sus existencias y lo que había vivido con ellos desaparecieron de mi mente. Admití que la única que quizás había intentado decirme algo había sido Tatiana. La recordé en su apartamento. Me había pedido que aclarara mis sentimientos porque los necesitaría para soportar la verdad. Oh, no, no para soportar la verdad, sino para soportar a quien la ocultaba. Porque lo mismo le había pasado a ella. Al quedarse en el mundo de Archie, había empezado a vivir la verdadera tortura que significaba amar a un noveno. Recordé su pregunta. ¿Así es como quieres vivir? A su vez, me vi de nuevo a mí misma en aquel centro psiquiátrico. Me habían encerrado en una habitación blanca sola porque mis padres lo habían ordenado, porque tal vez el susto la hará cambiar, pero fue más que un susto. Me dejaron durante meses y todos los días los doctores iban a tratar de arreglarme. Me habían dado medicamentos y terapia y con malicia me habían metido en la cabeza que era mi culpa porque yo había hecho cosas malas. Pero después de tanto tiempo, en ese preciso momento, no sentía que fuera mi culpa. No sentía que aquel error había sido causado por mí. Solo sentí que el origen de todos los problemas estaba ante mí y que era capaz de causar muchos más. Por esa razón, nadie más me importó y esos impulsos que tanto me habían obligado a reprimir formaron una riesgosa nube roja y densa en mi cabeza. ¿Escuchaste esa grabación en la mansión, no? Le dije a Damián, muy quieta con la voz neutral. Es en donde alguien me preguntaba por qué había escapado. Él asintió. Al mismo tiempo giró el cuello con algo de dolor. Sí, pero, Padme, no podemos quedarnos aquí. No lo dejé hablar. Empecé a decírselo todo con la mirada fija en la oscuridad del vacío.
Antes de escaparme, yo llevaba meses escribiendo un diario sobre ti. Había empezado una investigación. ¿Qué podía tener de malo? Nada. Yo lo veía normal, pero era porque mi realidad estaba alterada. Creía que eso no era un error, pero estaba mal en todos los sentidos, solo que no era capaz de notarlo. Mi mente estaba muy ocupada pensando en ti. Nunca escribí tu nombre por precaución, pero llené cuadernos, hice dibujos. Demasiado intrigada, te analizaba en las clases y no volví a casa hasta que te perdía de vista. Empecé a aislarme y a alejarme de las personas para centrarme en eso, y si salía era solo con intención de seguirte y descubrir algo. Si tú faltabas, yo me quedaba cerca de tu casa para ver si seguías allí. Intenté robarte tu mochila muchas veces. Intenté comprar una cámara fotográfica solo para tratar de captar algún comportamiento en ti que me revelara quién eras. En las noches, junto a mi cama, en una parte escondida de la pared, escribía tu nombre. Soñaba contigo. Dejé de comer porque no tenía respuestas y un día tú desapareciste 2 semanas. Lo recuerdo muy bien. Todos esos días que no apareciste, todos esos días que no te vi, me hicieron explotar. Al no saciar mis ansias de ti, tuve un colapso de desesperación, un colapso de ira, de rabia, y después de gritarle a mis padres, de arrojarles un montón de cosas y de que una de esas le causara una herida a mi padre en la cara, tomé una mochila y me fui sin saber a dónde. Me fui porque necesitaba buscarte. Un trueno sacudió el cielo tras mi última palabra. La claridad del rayo me permitió ver que Damián tenía la mirada fija en el suelo, medio encorvado, oscuro, aterrador como lo que en realidad era, el verdadero monstruo. Dentro de mí estaba fluyendo. Todo aquello que había intentado corregir, no podía más, no iba a reprimirlo, pero en mi historia había otra parte y la seguí con los dientes apretados. Mi madre descubrió los diarios, los dibujos, los planes de seguimiento, mis bajas calificaciones, todo a pesar de que lo escondí bien en mi habitación. Hubo un diario que nunca vio y ese aún lo guardo, pero lo demás fue suficiente para que ella entendiera que yo estaba obsesionada con alguien. Yo, una niña, obsesionada de forma insana con alguien. Afinqué mis ojos en Damián, llorando, con las manos tensas y todo mi cuerpo temblando de rabia y desesperación. La razón por la que me escapé fuiste tú. La razón por la que me encerraron en ese centro fue porque estaba obsesionada contigo. Y tú lo sabías. Siempre supiste lo que pasó aquel día, ¿cierto? El cuchillo jugueteó en sus dedos con inquietud, preparado para defenderse de los fantasmas de la paranoia. No quiso responder, así que insistí. ¿Cierto, Damián? Tal vez sí. Entonces, ¿para qué querías que yo te lo dijera? Le pregunté. Pero otra vez, su silencio fue un claro "no voy a decírtelo", y eso aumentó el enfado que ardía en mi interior. ¿Sabes cómo viví después de eso? Mi madre me encerraba cada vez que creía que yo escaparía. Me amenazaba con mantenerme en mi habitación si la más mínima cosa no estaba en orden. Revisaba mis cosas para asegurarse de que yo no ocultara nada. No tuve ni la más pequeña privacidad o confianza. Solo tenía miedo de equivocarme porque un solo error volvería a llevarme al centro. Él hizo un gesto de dolor parecido al de un muñeco roto. Me di cuenta de que en donde habría sentido lástima, ahora había un profundo desprecio, que no me importaba en lo absoluto si estaba sufriendo o no, que la Padme, que aquella tarde había tenido un ataque de ira y no había pensado en si lastimaba a alguien o no, estaba ahí de nuevo. ¿Qué pasa?, le pregunté tranquila. ¿Elito te está carcomiendo los huesos? No lo sé, creo que...
pronunció con cierta dificultad. Te volverás oficialmente loco, completé. No voy a lastimarte, pronunció. Le temblaban los labios. ¿Por qué no tomaste el tratamiento que Poe consiguió para ti? Lo intenté, pero no era yo, se quejó irritado. No me gustaba cómo se sentía. Era como si estuviera arrancando una parte de mí y eso no estaba en tus planes. Volví a completar en su lugar. Porque empezaste eso de meterme en tu mundo justo cuando aún eras tú mismo, pero también cuando ya te estaba dominando el hito. No lo sé, ya no me acuerdo, casi gritó. No me inmuté. Alcé el celular que todavía estaba en mi mano para que lo viera. Este es tu celular, ¿no? Sus ojos se abrieron tanto que se notó que estaban inyectados en sangre. Esperé a que respondiera, mirando su oscura silueta, esa que siempre me había intrigado. ¿Qué escondía aquella figura? ¿Qué escondía aquel rostro? ¿Qué escondía aquella mente? Esas habían sido mis preguntas durante tanto tiempo. Ahora tenían respuesta. Damián era un universo de crueldad, un cosmos de egoísmo, de muerte. Él no dijo nada, así que tragué saliva por el nudo que se estaba acumulando en mi garganta y hablé. Estuviste muy seguro de que te seguiría aquella tarde en Ginger Café, ¿no? Soltaste la identificación de forma intencional. Yo sostenía el teléfono con tanta fuerza que se me enrojecieron los nudillos, pero mis palabras aún eran tranquilas. Esa es tu verdadera característica dominante. Eres manipulador, mentiroso y obsesivo. Soltó un quejido y se pasó una mano por el cuello, tenso, casi como un demente que se hincaba las uñas en sí mismo. Tú también eres obsesiva, replicó y cerró los ojos con fuerza. Querías estar conmigo, siempre lo quisiste, yo lo vi cómo me buscabas, cómo intentabas acercarte, cómo te distraías por mí. Sí, vi a esa niña obsesionada, fue cuando entendí que éramos el uno para el otro. En verdad, estaba haciendo todo lo posible por no estallar. Ya mi piel ardía. Lo que veía a mi alrededor estaba empezando a difuminarse. La rabia, la tristeza, la impotencia y el haber sido lastimada estaban mezclándose en mi cuerpo para elaborar una bomba emocional que explotaría en cualquier momento. Supiste planearlo bien, lo felicité dolida. Me hiciste pensar que no te interesaba. Jugaste al chico misterioso para atraerme más y cuando notaste que eso podía alejarme de ti, cambiaste. Cambiabas cada vez que te veías amenazado por algo, ¿no? Como en el instituto con Christian o cuando fuiste a mi casa para evitar que escapara. O cuando me viste tan furiosa que temiste que preferiría la muerte antes que quedarme en tu mundo. Y sobre todo, cuando viste que mi madre quería mandarme de nuevo a ver a los doctores. Damián apretó los dientes y esa vez se puso una mano en la cabeza. Soltó un gruñido y se pasó los dedos por los cabellos en un gesto inestable e impaciente. Solté el celular, pasé por encima del cadáver de Nicolás y avancé a pasos lentos hacia él. ¿Cómo fue que me dijiste? Si tú sufres, algo dentro de mí duele. Repetí, haciendo referencia a eso que de seguro recordaba muy bien. La voz se me quebró por un momento, pero carraspeé la garganta y continué. ¿A qué te referías? ¿Qué te dolía? ¿El hito o la idea de que tu plan fallara? Ya cállate y vámonos. Intentó darme la orden. Sus ojos fueron hacia la puerta de entrada, entre paranoico y enfadado. No vuelvas a decir que me gusta verte sufrir a manos de alguien más. Repetí también. Eso sí sé qué significa, que lo que en realidad no te gustaba era que me hiciera sufrir a alguien más que no fueras tú. Negó rápido y errático con la cabeza. No, tú no sabes.
No lo sabes, balbuceó mientras su rostro se contraía como si estuviera aguantando un dolor terrible. Ya cállate. Seguí acercándome, todavía calmada. ¿Y por qué te molestaba tanto mi voz? ¿Era porque nunca pudiste sacar tu obsesión de tu cabeza? Porque, de hecho, el hito solo la hace más intensa y suena como una yo que te pide que me busques y me mantengas a tu lado. Siempre fue intenso, rugió, lo que siento por ti. ¿Vas a decir que el chico malo se enamoró de la chica buena? Lo interrumpí y solté una risa tan burlona como falsa. Deberías corregirlo por el chico cruel y enfermo se obsesionó con la chica tonta y manipulable. ¡Cállate, maldita sea!, me gritó en un estallido. Quizás me lo esperé, aunque realmente me sorprendió la fuerza que tenía. Damián avanzó hacia mí y me aventó contra la pared de la sala acorralándome. Soltó el cuchillo y me puso una mano en el cuello. Respirando como un animal rabioso y salvaje, me miró a los ojos. ¿Estás dudando solo por todo esto? ¿Otra vez quieres huir? ¿Qué más tengo que hacer para que eso salga de tu mente?, reclamó con una rapidez impaciente entre cada pregunta. No forcejeé. Cada uno de mis muros emocionales, levantados para mantenerme en pie y protegerme, estaban derrumbándose. ¿Todo lo que hiciste fue solo para que no me alejara de ti? ¿Ves por qué no te quería cerca de él? Metió toda esta mierda en tu cabeza. Gritó de nuevo, muy enfadado, pero notó que su voz tan fuerte me asustó y me hizo cerrar los ojos a la espera de un ataque, así que la suavizó de forma inestable. Padme, escúchame. Escucha mi voz y olvida lo que Nicolás te dijo. Mi voz calmará tu ruido. Te dije que puedo calmarlo, ¿no? Al menos eso no era una mentira. Su voz y sus palabras tenían un efecto hipnotizador en mí. Él me sedaba como la misma ambrosía y lo sabía. Por desgracia, también había sido una de sus tácticas y por ese motivo estaba tratando de usarla. Pero era muy obvio que Lito ya no le permitía estar tan calmado como para manejarla de forma convincente. Padme pronunció mi nombre en una súplica. Mírame, no voy a hacerte daño por más que me hagas enojar. Somos nosotros dos. Él ya está muerto. Nadie te tocará como lo prometí. Aún así, no sentí que se suavizara la presión en mi cuello. Quiero saber si todo era falso, fue lo que pude decir. Al abrir un poco los ojos, vi que sus cejas fruncidas se arquearon. La verdad nunca será la que quieras escuchar, dijo. Su voz salía muy áspera, extraña, entre enfadada y agobiada. Yo te quise dejar ir, Padme, pero te quedaste, y si te quedaste, entonces tú lo escogiste. Siempre me escogías, lo querías de la misma forma. Querías que te corrompiera, que te ensuciara el alma, que te hiciera como yo. Se relamió los labios y sonrió de una forma retorcida. Ahora eres mi asesina y estás conmigo o estás muerta. Entonces, ¿eso era lo que tanto deseaba? ¿Que yo fuera una asesina igual que él? Había intentado moldearme, convencerme y en muchas ocasiones lo había logrado. Yo había ido a la mansión Hanson segura de matar para defender, y en el auto con Nicholas también había estado decidida a matar a cualquiera que intentara llevárselo por el hito. Casi me atrevía a hacerlo para no perderlo. Las imágenes de ambos abrazados en la cama del motel, de ambos en mi habitación, de su beso, de lo bien que se había sentido que me tocara, pasaron por mi mente. Me hicieron soltar más lágrimas porque ya podía ver que todo había sido una manipulación en la que había caído como una tonta. Era tan tonta. Por mi ciega obsesión había sacrificado lo que en verdad debí haber salvado. Hice cosas terribles. Fui en contra de mi moral.
Dejé que manipularas a mis padres, perdí a mis amigas. Me lamenté. Cada palabra punzaba mi garganta porque él le estaba apretando. Por ti, y tú me mentiste. Hiciste lo que tenías que hacer para que estuviéramos juntos, defendió, alternando entre la risa y el dolor que sentía. Ahora crees que es un error, pero volverás a entender que no es así. Saldremos de aquí, nos iremos lejos y volverás a entender que estás incompleta sin mí. Pegó su frente húmeda a la mía y cerró los ojos. Inhaló mi olor mezclado con la sangre seca de mi ropa como si fuera el más delicioso alimento. Sentí su respiración hirviendo cuando exhaló y tuve un momento de vulnerabilidad. ¿Alguna vez me amaste al menos?, pregunté en un aliento. Siento esto desde la primera vez que te vi, y creció mientras te veía desde lejos, confesó. Tu obsesión era igual a la mía y me encantaba. No quería que se acabara. Quería tenerte, Padme, controlarte, saber que me necesitabas, y sabía que era insano, que era peligroso, pero entonces te vi explotar por mí. Te vi ir contra todo porque deseabas verme y entendí que yo quería ser tu mundo entero, incluso si necesitaba hacerte temer. Sus dedos se aferraron con más fuerza a mi cuello y solté un quejido. Muchas veces soñé con tenerte así y luego no tenerte más, con rodearte con mis manos hasta que tu vida fuera solo mía, pero aprendí a controlar el deseo de matarte. Así que sí, lo que yo siento por ti jamás podría ser bueno ni sano, pero es real. Es real desde que era un niño. Abrió los ojos y un hilillo de sangre brotó de uno de ellos como una lágrima. Te has metido tanto en mí que nada te haría salir, y eso no es amor, es un sentimiento mucho más grande e inexplicable, un sentimiento mejor, más puro. Intenté obtener aire porque sentí que necesitaba más, pero mi capacidad se estaba reduciendo. Su mano me comprimía la garganta. Su cuerpo era enorme comparado con el mío y su rostro era espeluznante, hermoso y aterrador. Y era un monstruo. Estaba perdido. Tal vez Damián había nacido siendo malvado, pero ahora Elito y su propia naturaleza lo habían consumido de forma irrevocable. No importaría cuánto tratara o cuántas ilusiones me forzara a mantener, justo como Hanson había dicho. Lo que saliera de aquella casa iba a ser un riesgo. Él sería capaz de lastimar a cualquiera, y gente inocente como Alicia morirían si se atravesaban en su camino. La única opción que de nuevo me estaba dando era unirme a su monstruosidad, a su crueldad y luego ser igual a él. Hice mi mayor esfuerzo y puedo seguir haciéndolo, suspiró, apretando los dientes con fuerza. De repente comenzó a sonar desesperado. Sé que en algún momento voy a querer ceder, en algún momento me será muy difícil aguantarme y voy a querer hacer lo mismo que hice con mi padre, lo mismo que tantas veces quise hacer con mi madre, porque lo disfruto, porque me gusta, porque la única razón por la que nunca dejé que nadie te lastimara era porque deseaba hacerlo yo. Pero haré lo que sea por prohibírmelo. ¿Lo ves, Padme? ¿Lo ves ahora? ¿Ves que eres importante para mí? Entonces podemos estar juntos para siempre como has querido. Tú y yo no merecemos ser felices, dije como pude. Elevé una mano temblorosa, la puse sobre su pálida mejilla y mis dedos tocaron la sangre que como una hermosa línea se había deslizado hacia el borde de su boca. No sabemos amar, no sabemos lo que es la felicidad. Somos nada, un error. Somos todo, rugió y apretó más mi cuello. Su rostro se tornó borroso por un segundo. Esto no tiene que ser ese estúpido amor que crees conocer. No tiene que ser nada más que permanecer uno al lado del otro, que sentir la sangre juntos, que hacernos daño. ¿Te gusta este daño, Padme?
Siempre te gustó y mataré a quien quiera decirnos que está mal o a quien quiera separarnos. Suavizó un poco el agarre y atrapó mi boca en un beso, uno muy intenso y demencial que sabía a muerte y a manipulación. Me mordió los labios hasta que nuestras bocas quedaron impregnadas de sangre y sobre ellos, con la suya manchada, susurró: No te voy a dejar jamás, mi novena. ¿Qué pasaría si me voy ahora mismo? Le pregunté temblorosa. Sabes que tendría que atraparte. Damián buscó mis ojos con unas intensas ansias. Pero eso no va a pasar porque sabes que soy el lugar al que perteneces. Di que eres mía, Padme. Di que soy lo único que necesitas. Aguardó con la respiración acelerada. No pensó que huiría, porque confiaba en mí, o mejor dicho, confiaba en mi debilidad por él. Por ese motivo me estaba poniendo en el mismo punto de partida. De nuevo, la misma presión de tomar una decisión, el mismo deseo, pero no la misma chica. Ya estaba segura de lo que debía hacer. Soy tuya, Damián, y voy a darte lo que quieres, le susurré. Voy a ser la asesina que tanto deseas y mataré a quien es capaz de hacernos mucho daño. A él. Quedó pasmado cuando la misma daga que me había regalado para defenderme como novena atravesó su pecho. Había aprovechado su descontrol y el hecho de que se había pegado a mi cuerpo para sacarla de debajo de mi camisa. Acababa de usarla como arma en su contra. Tal vez consciente de eso mismo, sus ojos se abrieron tanto que parecieron a punto de salirse, y aunque emitió un extraño quejido, solo pudo apretar mi cuello con las últimas fuerzas que le quedaban. Sí, Damián me había hecho dudar de mi propia humanidad por mi obsesión. Ese misterio que había armado para mí me sedujo durante toda mi vida. Al estar con él, me había cuestionado mi moral. Un poco más y habría logrado consumirme porque aún presionando la daga, no quería perderlo. Mis sentimientos eran fuertes y los suyos también. Pero no era amor. Nunca lo había sido. Y no iba a permitir que lastimara a nadie más porque Nicolás había tenido razón. Yo no tenía la crueldad inhumana de los novenos. No era como Damián. No quería ser como él y odiaba todas las cosas que había hecho para estar a su lado. Odiaba que lo que desataba en mí era tan peligroso y demencial como su propia naturaleza. Aunque se sintiera bien, no podía permitir que lo hiciera salir, porque todavía existía algo diferente dentro de mí. Aquí tienes, murmuré sobre su boca entreabierta con voz quebrada. Mi propio monstruo, lo que tanto querías liberar, es lo que te está matando ahora. Mientras su conciencia y su vida se desvanecían, me pareció ver algo en el aire. Chispas, partículas pequeñas y borrosas. Damián se inclinó hacia adelante. Colocó sus labios sobre los míos en un débil intento por besarme, y esas chispas fueron muchas más, blancas y luego rojas. Eran partículas de sangre, partículas de un amor desvaneciéndose por lo mismo que lo había creado, la obsesión. Sí, una muerte nos había unido y una muerte nos separaría. Solté la daga con la hoja ya enterrada en lo más profundo de su cuerpo. La mano de Damián también soltó mi cuello y él cayó al suelo de rodillas. Intentó quitársela, pero sus dedos temblaron tanto y su debilidad fue tanta que solo se deslizaron de la empuñadura y mirándome con lágrimas de sangre, se desplomó. Lo que hice después fue rápido, automático e impulsivo. Con la respiración agitada sonando contra mis oídos y la realidad descontrolada de una forma demencial a mi alrededor, corrí fuera de la casa. La lluvia me empapó. Todo se veía distorsionado, enloquecido. Un montón de voces enojadas y asustadas se mezclaban en mi cabeza, pero me metí en el auto que Nicolás había dejado. Lo encendí. Aunque nunca había tenido uno,
Eris me había enseñado a conducir un año atrás. Así que me fui. Pisé el acelerador y conduje lejos. A toda velocidad y con la carretera oscura por delante, miré por el retrovisor. En un parpadeo, Damián me sonreía. En otro, ya no. Luego, durante un instante, creí percibir que la lluvia estaba cayendo sobre el techo del auto con furia por mi decisión, con reclamo como un manto dimensional, y durante unos segundos me pareció escuchar la risa de una pequeña, la risa de tres pequeñas, la risa de la ingenuidad, y luego la ingenuidad corrompida por un secreto oscuro y perverso. Qué tonta había sido esa niña, qué retorcido había sido ese misterio, qué amor tan enfermizo había sido aquel, una obsesión llamada Damián. Epílogo. El mundo era un lugar enigmático. Eris siempre había dicho eso. El mundo era un lugar divertido. Alicia siempre la había contradicho. El mundo era un lugar aterrador, había pensado yo. Abrí los ojos de repente. Mi respiración volvió a mí con ahogo. Lo primero que vi fue un techo pintado de color crema. Me incorporé sobre el colchón y reconocí todo aquello que había en esa habitación. Mi armario, mi peinador, mi alfombra, mi escritorio, mi cartelera vacía, la ventana que daba vista hacia la calle y mi cama. Estaba en mi casa. Puse los pies en el suelo. Se sentía frío y real. Lo comprobé por unos segundos. Después avancé con tranquilidad y luego salí de la habitación. Bajé las escaleras y escuché el sonido de algo cocinándose. Olía bien, como el salteado de verduras de mi madre y a mi pie favorito. Desconcertada, continué hacia la cocina y la encontré allí. Estaba como todas las noches después de que llegaba del trabajo, preparando una cena saludable porque la gente normal debía preferir eso. Se dio cuenta de que la estaba observando y se giró para sonreírme. Una sonrisa amplia, dulce. Su cabello estaba suelto. Era igual al mío. «Hola, cariñito, ¿tienes hambre?», me preguntó. Pestañeé confundida. Recordaba estar en un sitio diferente. Recordaba un montón de cosas extrañas. «¿Cuándo llegué?», pregunté. «¿Cómo que cuando llegaste?», se burló ella. «¿De dónde? ¿No estabas tomando una siesta?». «¿Una siesta?». Mi piel se erizó. Vio absurda mi pregunta como si estuviera jugando. «Mañana es la feria, ¿no?». Cambió el tema en algo más importante. «Si vas a ir con Eris y Alicia, ¿me traes una de esas tartas que me gustan?». Eris y Alicia estaban ahí. Había un caos en mi cabeza. También una lluvia de recuerdos confusos. Nicolás, Damián, yo había descubierto sus mentiras. Lo había visto a punto de ser consumido por el hito. Él me había apretado el cuello con una fuerza asesina y luego yo lo había... Me fui de la cocina y aunque estaba descalza y vestía un pijama que ni siquiera recordaba haberme puesto, salí de la casa. Corrí por el caminillo de la entrada y crucé la acera rumbo a la casa de Damián. A medida que me fui acercando, mi velocidad disminuyó porque noté algo muy extraño. El pasto frente a la que debía ser su casa era más abundante y todo en ella estaba a oscuras detrás de las ventanas. El buzón estaba oxidado, no tenía apellido escrito. Me detuve frente a la puerta. Toqué con mucha fuerza, pero nadie salió. Después de un par de minutos intentando, sin entender lo que estaba pasando, escuché una voz por detrás de mí. «Oye, niña». Me giré y contemplé a una anciana que iba pasando por la acera. Traté de reconocerla, pero su cara no tenía nada familiar para mí. «¿Piensas comprar la casa?», me preguntó ante mi silencio. «¿Comprarla?».
repetí aturdida. No, esta casa tiene dueños. ¿Cuáles dueños? Frunció el ceño como si yo estuviera demente. Apenas noté que iba paseando a un pequeño y esponjoso perro. Esa casa no ha tenido dueños desde hace 8 años. Nadie ha querido comprarla por lo que pasó y es una pena porque es muy hermosa. ¿8 años? Pregunté atónita. ¿Qué fue lo que pasó? Me miró con cierta molestia. Estos jóvenes de ahora solo se burlan de los ancianos, refunfuñó. Obstinada porque pensó que le había estado mintiendo al no saber nada, siguió su camino. Me acerqué a una de las ventanas de la casa, coloqué ambas manos sobre el cristal y acerqué mi rostro para mirar hacia el interior. No había nada, estaba oscura y vacía. Me alejé y sentí mi cuerpo helado. Luego pareció que iba a desplomarme. Me dolía la cabeza. Ese lugar no podía llevar 8 años vacío. Corrí de nuevo a mi casa y abrí la puerta. Fui hasta la cocina y me quedé viendo a mi madre. Ya estaba sentada en la mesa, comiendo aquello que se había preparado, quieta, feliz. Mamá, ¿en dónde está Damián?, le pregunté. Ella alzó la mirada hacia mí, hundió las cejas, confundida, pero aún con una sonrisa, y lo que me respondió fue: Hello, amigos. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo que Damián? ¿Quién es Damián? ¿Qué? Quedamos todos. Amigos, este es el último capítulo de Damián y el epílogo del libro físico. ¿Qué les puedo decir, amigos? Mejor díganme ustedes qué están pensando en este momento, qué les pareció este libro, qué teorías tienen. Ay, no sé. Yo este libro les confieso que antes de narrarlo para audiolibros ya lo había leído en su año de publicación y volví a leerlo el año pasado y después me decidí a narrarlo. Entonces van varias veces que lo leo. Pero la primera vez fue la más impactante, obviamente. Yo me quedé como, ¿what? Y quiero decirles que se publicó este libro, a ver, creo que fue como 2016. Esta historia fue creada en el 2016. Ajá, dice Alex Mires. La primera edición fue en mayo del 2022. Y quiero decirles, amigos, que hasta ahora en no sé si finales del 2024, creo que sí, fue que Alex tomó la decisión, Alex Mires, la escritora de este libro majestuoso, tomó la decisión de escribir la parte 2 de Damián. Quiere decir que todos estos años nosotros hemos estado intrigados por la vida. Pero pues lo bueno que ya estamos teniendo un poco de respuestas y un poco no, quiero decirles, porque estamos teniendo como que más intrigas con este libro 2, pero súper bien escrito, súper intrigante todo, no sé, a mí me gustó mucho, aunque te deja como que pensando, recapitulándote toda la vida, pero de todas formas es demasiado interesante. Y pues nada, amigos, una vez más agradecerles por estar aquí, gracias por pertenecer a esta pequeña comunidad, gracias por escucharme. Y se vienen más audiolibros, amigos, claro que sí, se vienen más audiolibros. Ahorita estoy pensando en cómo es que vamos a elegir nuestra siguiente lectura. A lo mejor hago un live en TikTok o por aquí por YouTube, no lo sé. Pero estén pendientes, si no me siguen en TikTok, vayan, estoy como Soy Su y mis books, así como en YouTube, en Spotify, en todos lados me encuentran así. También estoy considerando en si abro un Instagram como para estar compartiendo cosas de lo que estoy leyendo en mi día a día, etc. Déjenme en comentarios si les parece o si no les parece también. Y ¿qué les iba a decir? Sí, a lo mejor ya hago un live en TikTok y ya ahí me comentan ustedes de que
la próxima lectura que les gustaría, también les platico yo así como que más o menos lo que tengo en mente y también podemos hablar de este final tan inesperado. Ustedes me comentarán, espero amigos me dejen aquí su like, si no se han suscrito en YouTube, si no le han dado estrellitas o no me han seguido en Spotify, también lo agradezco mucho, ya saben, sus comentarios siempre son bien recibidos, me gusta mucho leerlos, me doy cuenta de que no estoy aquí como loquita subiendo a la nada y pues que sí hay personas que me escuchan y sí hay personas que se interesan por lo que estoy subiendo y pues eso es muy bonito la verdad. Y pues nada amigos, aquí seguimos, aquí seguiremos y gracias una vez más. Se despide aquí Su. Bye.